16 de marzo de 1911. Baviera, Günzburg. Nace Joseph Mengele. Médico, antropólogo, se hace miembro del partido nazi en 1937 y de la CSS en 1938. En 1943 fue destinado a Auschwitz y forma parte del equipo médico que seleccionaba a los prisioneros recién llegados al campo de concentración para mandarlos a su inmediata ejecución en las cámaras de gas. De allí proviene su seudónimo, el Ángel de la Muerte. Un asesino. Poco antes de la llegada del Ejército Rojo, en 1945, Mengele abandona Europa y se embarca en dirección a América del Sur. En 1958, Mengele viaja a Nueva Helvecia, Uruguay, para contraer matrimonio con su excuñada Marta María Will. Curiosamente, los vestigios del hangar en el que aterrizó la avioneta que lo traía como pasajero se encuentran en el terreno de lo que hoy es la casa de mi padre. Según el registro oficial, varios fueron los lugares por los cuales el Ángel de la Muerte dio su paso. Cuentan los documentos que luego de su casamiento, Mengele vuelve a Buenos Aires y al cabo de unos días, por ser requerido por el nuevo gobierno alemán y el Mossad, viaja a Paraguay. Allí, tan solo vive unos meses. Aún perseguido, en 1960, emprende viaje a Brasil, en donde logra escabullirse de sus captores. Hasta que en 1971 muere ahogado. O al menos, eso se creía. Dicen algunas lenguas del pueblo que luego de su casamiento, Mengele no volvió a Buenos Aires como la historia cuenta, sino que se quedó a vivir en la zona, esperando a que los espíritus casanazis apaciguaran su sed de justicia y fueran tras algún otro de sus colegas. En un intento por confundir a sus captores, Mengele envía a su nueva esposa, junto con uno de sus amigos testigos de la unión, de vuelta a Buenos Aires. Prometiendo volver en cuanto las aguas se calmaran, Mengele se muda de la ciudad a la campiña, intentando pasar lo más desapercibido posible. Pasa que de otra manera es como hoy, es mucho más fácil cambiar de identidad, porque te hacen una cirugía estética y eso es otro. Y como venían a un lugar donde la guerra la tenían como referencia, no tenían ni idea quién era. En vez de llamarse Mengele se llamaba Mongo Aurelio y ese era el Mongo Aurelio Nueva Helvecia. ¿Viste? Pero hasta que no se descubrió, yo hablé con gente que lo habían conocido, que lo trataban de montones de años antes, y al contrario, era una persona muy de bien y muy aceptable. Podía ser que tal vez eran bastante inteligentes. Tal vez eran bastante inteligentes para saber lo que tenían que hacer y lo que tenían que decir y cómo había que actuar, ¿no? Para tirar la pelota para afuera, ¿no? En cuanto el clima hubiese mejorado, una carta llegaría, y entonces un bimotor lo estaría esperando en el hangar para llevarlo de vuelta con su esposa y familiares residentes en Argentina. La carta no llegaba. El clima no mejoraba. Los años pasaron. De porte respetuoso y perfil bajo, aunque son pocas, las personas que lo conocieron comentan que era un hombre de raras costumbres, pero bastante común en fin. A medida que pasaba el tiempo, cada vez se lo vio menos por el pueblo.
en mi educación es que la persona que llega a casa entra a casa. Que sea quien sea. Todos tenemos momentos, pasajes, por más orete que hayan sido, siempre tenemos pasajes agradables. Bueno, vamos a disfrutar eso. ¿Para qué vamos a acordarnos de lo pasado feo si hay tanta cosa linda para... Lo que recuerdo, así que iba muy de vez en cuando, como a surtirse de pan, que el pan de antes duraba mucho, no como ahora, y que hablaba raro, tipo de ojos claros, a ver, yo con imagen de niña no me puedo, pero podría calificarlo como un hombre buen mozo, muy correcto, siempre muy, pero que hablaba poquitísimo. Y daba gusto escucharlo. Y entonces él tenía sus costumbres y sus dichos. Entonces te iba a hablar algo y te decía, mira muchacho, y usaba aquellos sacos azules de brinza anforizado para el taller, y hacía, mira muchacho, yo contar. No, vos sabés que yo lo apreciaba mucho, viejo. Lo apreciaba pila a don José. Aunque varios tuvieron contactos con él, nadie tenía en claro cuál era su lugar de residencia. Y es por ello que en un intento por conocer mejor la historia que esconde este misterioso hombre, fui sin mucha expectativa y con las pocas referencias geográficas que pude encontrar en busca de su hogar. Tan pronto como conseguí vehículo para trasladarme a la ciudad, emprendí camino. Difícil luchar contra la poca visibilidad en la penumbra, pero también difícil esperar. La pista era falsa. No encontré nada. La casa estaba abandonada hacía muchos años. Según los vecinos, pertenecía a una mujer que había fallecido y su familia nunca había ido a reclamar la propiedad. De vuelta en donde empecé. El portón de madera que bloquea la entrada al antiguo hangar parecía tan cerrado como mis posibilidades de encontrar el paraje donde Mengele solía habitar. A la noche siguiente, emprendí viaje a un nuevo posible lugar de referencia. Esta vez, tendría que alejarme aún más de la ciudad para adentrarme de lleno en la campiña de Colonia Valdense. Entre la penumbra y la cantidad de árboles, plantas y yuyos, era imposible pasar. Es por ello que decidí volver al otro día, a la tarde. Y ahí estaba, amparada por los árboles y en ruinas, escondida en medio de un monte nativo, se encontraba la casa. Era notorio que hacía tiempo que ya nadie vivía por ahí.
Aquel hombre con manera rara de hablar, que se había alejado de la ciudad y se había adentrado en el campo, ya no estaba. Ladrillo sin rastros de vida. Otro callejón sin escape. La búsqueda parecía haber llegado a su final. Era un asesino que necesitaba la sanción que correspondiera. Yo pienso que los que cometen actos de asesinato tienen una pena para ser cumplida, cualquiera sea condición posterior. El miedo hace actuar a la gente de manera curiosa. La paranoia parecía curtirle los huesos. Ya no podía pasearse por la zona con su identidad real. Mudándose de la campiña a un balneario cercano, haciéndose pasar por un inmigrante sueco que acababa de llegar al país, Mengele intentaba desvanecerse. Pero como el dicho dice, aunque la cebra se quite las manchas, cebra se queda. Y a mí me llamaba la atención que por ser sueco, el alemán era impecable. Porque vos sabés que es muy difícil llegar a hablar un alemán impecable. Es muy bravo. Mucho más fácil hablar castellano. Y este tipo hablaba y decía que había estado estudiando con el profesor Jung en Suiza, en Zúrich, y bueno, había que creerle. Se dice que varias personas lo vieron en diferentes momentos merodeando sin rumbo entre las tumbas de algunos cementerios. Así es que nuevamente viajo, esta vez a recorrer los cementerios de la zona en busca de algún punto en común que me ayudase a comprender mejor el comportamiento de este hombre. ¿Por qué razones alguien sin amigos ni familia visitaría un cementerio? La nostalgia, la locura o ambas, quién sabe. Imagino que para una persona que durante tantos años había convivido tan de cerca con la muerte, este sería un ambiente familiar. Sí, mis padres tenían una relación distante pero cordial, como tiene que ser con los vecinos. Inclusive mi madre le daba leche a los gatos y él tenía que irse alguna vez, pero no teníamos un trato de que venía a cenar a casa o ese tipo de cosas. Intentando olvidar o recordar las penas que habían sido su mayor motor durante tanto tiempo. Buscando indirectamente el perdón. Cuentan los vecinos del lugar que el solitario hombre pasaba horas en silencio metido dentro de estos muros. El monte, los arroyos, los pájaros, las piedras naturales y las artificiales. Un panteón de descanso innegable ubicado en el medio del campo. Quizás el anhelo de un pacífico reposo lo hacía volver una y otra vez. Quizás, si la historia hubiese sido otra, su nombre se encontraría tallado en una de estas piedras, siendo recordado como el hombre que no fue lo que fue. Un asesino. Apoyándose en mucho sentido en la bondad y la solidaridad de la gente, ¿no? Porque cuando vos te caes, pensás, bueno, alguien ya me va a ayudar. No tenía que haber sido
tratado normalmente como cualquier pasajero que venía al Uruguay. Si lo enterraron o no lo enterraron, si se murió solo o lo mataron, yo qué sé. No tiene nada que ver. Lo anterior es lo que sirve. Y así fue. Metidas dentro de sus zapatos, apoyadas en la arena, reposaban las últimas palabras escritas por el hombre, firmadas con su nombre, palabras cobardes de Goethe. Josef, feiger Gedanken, bängliches Schwanken, weibliches Zagen, ängstliches Klagen, wendet kein Elend, macht dich nicht frei. Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen, rufet die Arme der Götter herbei. Bueno, entonces el tipo en un día que hay muy poca gente, baja a la playa, se saca los zapatos y las medias y entra en el agua. El pescador piensa, ay, un día de calor, quiere probar el agua y va a su tarea. Al rato vuelve a mirar y lo único que ve son los zapatos y las medias y más nada. Después de tantas idas y venidas, finalmente el mar terminó siendo